Yes, thank you, Mr. Chairman. Just we have a question as to whether it is in this working group or in the plenary that we are going to identify or reflect the fact that we have already administrations that have indicated their willingness to become the vice chairs. I'm asking because the regulations and the statute establish that it is up to the PCCs themselves to decide on the nominations. So is this something that we're going to do at the plenary or right now? We would be happy doing it whenever you believe it's convenient. Muchas gracias, Canadá. En el sentido de que, bueno, en esta reunión pretendemos únicamente abrir esa posibilidad a expensas de que la Asamblea decida en relación con las manifestaciones realizadas en la sesión plenaria del día de ayer. En este sentido, adelantándonos un poco y en virtud de que pudiesen ser dos o puede ser a lo mejor una, no sabemos qué es lo que decida la sesión plenaria o inclusive que como tal lo mencionó usted, el propio estatuto y reglamento señalan que es potestad del cada CCP decidir respecto a las vicepresidencias de los comités. Está a su consideración la posibilidad de incluir esta enmienda a efecto de persistir el interés de las administraciones que así lo han manifestado, no tuvieran ningún inconveniente reglamentario en que se tuvieran 3 vicepresidentes. En este sentido, nuevamente estaría a consideración de la sala la posibilidad de adoptar esta modificación. Gracias, Canadá. Y remitiría al artículo 85, que presenta una modificación en el inciso A, que me parece que lo ha presentado la delegación de Argentina. La intención tiene incluir al sector académico como para la posibilidad de ser miembro asociado. Para ello se incluye en el primer párrafo del inciso A toda entidad, organización o institución relacionada con la industria de las telecomunicaciones TIC y la academia, y después sigue el texto tal cual se encuentra hoy día en el reglamento. En este sentido, a su consideración la posibilidad de incluir y la academia. Si no tienen inconveniente, Estados Unidos, por favor. Thank you, Mr. Chairman. I believe that instead of "and the academy," it should say "and academia," because it's not, the use of the word academy would refer to a specific academy. So, "and academia." Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. A consideración la propuesta presentada y veo que es aceptada. Entonces, con el señalamiento que manifiesta Estados Unidos, adoptaríamos el texto. Posteriormente se hace un agregado de un inciso B que señala toda entidad relacionada con la industria de telecomunicaciones diagonal TIC que goce de personalidad jurídica en un Estado no miembro cuya membresía asociada sea aprobada como mínimo por 3 Estados miembros. Esto es en relación con el señalamiento que el día de ayer nos compartía el secretario ejecutivo de que existe una asociación que no cuenta con personalidad jurídica en alguno de nuestros estados y por ende a razón del impacto que puede tener la atracción de otros miembros que aunque no tengan su personalidad jurídica en nuestros estados se abra la posibilidad. Entiendo que esta propuesta la presentó la delegación de Uruguay en función de la plenaria del día de ayer. Por ello, somete a su consideración el texto. ¿Existe algún inconveniente?
Sí, Canadá. Just thank you, Chairman. Just for clarification, because it's not entirely clear for us what the term legal personality means. I wonder if we could use another term or suggest another term like duly incorporated in a non-member state. I understand the term in Spanish, but in English, I would just like to have some clarification because it would be useful to have that reference to duly incorporated. And I'm referring specifically to the request by the MMF that seems to be an organization that includes a lot of telecommunication industry partners and with offices in 3 countries. And I'm pretty sure that it must have some kind of incorporation, registering the name of the association, where that's what I wanted to point out, to give us ourselves a little bit more flexibility when we have cases like this. Gracias, Canadá. Quisiera dar unos minutos para atender su consulta y muy bien, Canadá. ¿Podría darnos la propuesta de modificación nuevamente en el texto? Thank you, Chairman. It would read, instead of after industry, duly incorporated in a non-member state. Esa sería la modificación. Muy bien, a consideración de la sala. Estados Unidos, por favor. Thank you, Mr. Chairman. We agree with that modification to item B and would suggest that item A be aligned with that phrasing as follows. Any entity, organization, or institution related to the telecommunications ICT industry and academia, and then it would say duly incorporated in a member state of CTEL. So the addition duly incorporated in a member state of CTEL, and that way it would be aligned and we wouldn't use legal personality in A. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. ¿Podría repetir en un poco más lento? Yes, thank you, Chairman. So, in the English text, in the second line of item A,
which begins industry and academia, you would add the following words: duly, D-U-L-Y, incorporated, in a member state of CETL, and then strike the words that has legal personality. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. A consideración los ajustes. ¿Hay algún inconveniente en tomarlos? Veo que no. En este sentido, iríamos al literal C, que esta propuesta se había planteado por parte de esta presidencia a fin de atender lo que ya ha sido atendido con la anterior, por lo cual, si no tiene inconveniente, retiraría esa propuesta de modificación y no tendría modificación el literal C. Sí, por favor, Canadá. Thank you, Mr. Chairman. So, if we understand correctly, the terms private, academic, or social will be removed. Okay, thank you. Después pasaremos al párrafo 2 de este mismo artículo, donde se incluye la palabra, por ejemplo, perdón, en su caso, en español. ¿Hay algún inconveniente? Bien, entonces la aceptaríamos. Sí, Canadá. Sorry, my apologies to take the floor again, but we are number 2, right? Sí. And it says after PCC, for example. It doesn't make a Yes, lot of sense in English. En español dice en su caso, entiendo en inglés quizás sería in the case of, quizás haya ahí un problema de... Sí. In English it's simple. It says application from entities wishing to become associate members of a PCC must be forwarded to the corresponding member state together with an indication. It's just not sure what the, for example, means there. Sí, gracias, Canadá. El for example fue incluido porque en el texto en español se planteó una propuesta de incluir ahí, en su caso, deberá. Entiendo que no está alineado el texto con el de inglés. Quizás en vez de poner for example sería la traducción literal in the case. ¿En español habría algún problema con incluir en su caso o...? Sí. Si no tienen inconveniente, releyendo el texto, sugeriría retirar en su caso en español y, por ejemplo, en inglés. ¿Sí? Muy bien, gracias.
Después iríamos al número 8. En el cual se incluye el siguiente texto. Una entidad dejará de ser miembro asociado de un CCP si por lo menos uno de los Estados miembros le retira la aprobación. Una organización dejará de ser miembro asociado en caso de que la aprobación sea retirada por el COMCITEL. Esa es la propuesta. ¿Esa propuesta de dónde viene? ¿Algún comentario al respecto? Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. Just a question as to whether I'm reading this correctly. When I read this revision, it says to me that a member state of CETL could withdraw the membership of another member state's sector associate member. That it wouldn't require the member state who initially approved that associate from their country joining, but the withdrawal could be by any member state. And if that's the correct reading, I'm not sure that that's what was intended. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. Este texto, para ser sinceros, no recuerdo quién lo ha propuesto. República Dominicana, por favor. Gracias, señor presidente. Si leen el párrafo original, dice: una entidad dejará de ser miembro asociado de un CCP si el correspondiente Estado miembro le retira la aprobación. Como antes ya hemos aprobado que los miembros asociados que necesiten 3 aprobaciones, la aprobación de 3 administraciones, pues lo que esto quiere decir es que cualquier administración de esas 3 que le retire la aprobación al miembro asociado, pues ya dejaría de ser miembro asociado. Eso es lo que esta redacción quiere decir. Gracias, señor presidente. Gracias, República Dominicana. Estados Unidos. Thank you, Chairman. There are 2 cases where an associate member can join. One case is where the associate member's member state approves their joining CETL. The other is the case where an associate from a non-CETL member state wants to join, and then it will take 3 member states approving that. So this number 8 is general to both circumstances. So if we wish to cover those 2 separately, where it's only the contributing, the corresponding member state who's able to withdraw the membership of its own associates, and then it takes at least 1 member state of the 3 who approved the joining of a non-member state associate to withdraw them, then we will have to edit the text. And I think that's the correct way forward. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. República Dominicana, ¿está de acuerdo? Gracias, señor presidente. Sí, creo que ahora estoy entendiendo lo que dice Estados Unidos. Sí, se puede dividir en 2 para prever esos casos. Gracias. Gracias. En este entendido, en el texto
En inglés iniciaría con el número 8. Any entity shall case to be an associate member of a PCC if the approval is withdrawn by at least one member state. Y después incluiríamos in case that the associate member or bien, tomando la sugerencia del secretario ejecutivo, pediría de favor si podríamos revisar el texto entre Estados Unidos y Dominicana en unos minutos después de esta sesión y dejar simplemente acordada la idea en general y continuar con la revisión del documento. República Dominicana, por favor. Gracias, señor presidente. Creo que si en vez de decir le retira la aprobación, se pone su aprobación, sería suficiente en español. ¿Por qué? Porque solamente puede retirar un Estado que ya haya aprobado. Otro Estado que no haya aprobado a un miembro asociado no puede retirarlo. Eso solucionaría el problema, creo yo, cambiarla por su aprobación. O sea, solamente aquellos Estados miembros que aprobaron pueden retirar, ningún otro. Eso incluiría a aquellos que son aprobados por un Estado miembro donde la organización tiene figura jurídica. Gracias, señor presidente. Gracias, Dominicana. Le pediría si nos ayudara con una lectura del texto, cómo quedaría de acuerdo a su propuesta, por favor. Bien, gracias. Una entidad dejará de ser miembro asociado de un CCCP si por lo menos uno de los Estados miembros le retira su aprobación, la aprobación que dio inicialmente, su aprobación. Punto. Una organización dejará de ser Estado miembro asociado en caso de que la aprobación sea retirada por el CONCITER. Esa última oración no ha sido cambiada. Gracias, señor presidente. Gracias, Dominicana. A consideración de la sala, la propuesta. Bien, parece no haber inconveniente. Gracias, Dominicana. Iríamos posteriormente al artículo 87, que incluye una propuesta de modificación al párrafo 1, elimina el anterior y incluye uno nuevo, señalando los miembros asociados deberán contribuir al financiamiento del CCP en que participen, eligiendo voluntariamente un nivel de contribución. El nivel mínimo de contribución será una unidad para los miembros asociados con personalidad jurídica en uno de los Estados miembros y de 1,5 unidades para los demás, lo que podrá ser incrementada en niveles mínimos de media unidad. ¿Están de acuerdo con ese texto? Bien, entonces, acordado. Por favor, El Salvador. Solo quería corroborar, en la versión en inglés aparece 1/2, como que fuera solo la mitad de una unidad. No es coherente con la versión en inglés, con la versión en castellano, perdón. Gracias, señor presidente. Gracias, El Salvador. Pediríamos a la Secretaría que nos ayudara con la revisión de la alineación de los textos español e inglés, según lo señala El Salvador.
Muchas gracias. Posteriormente, vamos al artículo 90. Que únicamente señala lo acordado el día de ayer en función de retirar por el momento lo relacionado con la participación remota, en virtud de que ya tenemos una resolución acordada para abordar este tema. Si no tiene inconveniente, iríamos al artículo 92. En donde, conforme al acuerdo del día de ayer, fue retirado el texto que hacía alusión a algo que ya se encuentra en el estatuto, que son las funciones de la Secretaría. En este sentido, iríamos al artículo 94, en donde también, conforme a lo señalado el día de ayer por la delegación de Argentina, la sección de instrumentos se movió a este artículo, en donde además se incluyó el texto relacionado con las propuestas preliminares, las propuestas interamericanas y los proyectos de propuesta interamericanas. Entiendo, salvo que Argentina me corrija, es la definición que se ha venido manejando en las resoluciones de los SPs. ¿Estamos de acuerdo en quedar con este texto? Bien. Pues estas son las modificaciones que se agregaron después de lo acordado el día de ayer. Simplemente me remitiría al anexo del reglamento donde se señalan los nombres de los SCP. Argentina, por favor. Gracias, señor presidente. Existe una discrepancia en el texto que estamos viendo en pantalla en cuanto a lo que es la definición de las propuestas interamericanas. El texto que estamos viendo hace referencia específicamente a la relatoría de AMNT y CMTI correspondiente al CCP1, y la definición que nosotros incluimos es genérica para que esté en consonancia con tanto el CCP1 como el CCP2. Quiere decir que en la definición que tenemos en este documento debe obviarse que se haga mención a la relatoría de AMNT-CMTI. Gracias, Argentina. En este sentido, retirando lo que usted ha manifestado del texto, ¿estaremos de acuerdo? Sí, Argentina. Gracias, señor presidente. Si quiere puedo leer nuevamente el texto para que no queden dudas y luego se vea reflejado en el idioma inglés. Adelante, por favor. Bien, en ese caso la definición para propuestas interamericanas sería: es una propuesta preliminar o proyecto de propuesta interamericana la cual ha sido apoyada por al menos 6 administraciones y no tiene oposición de más del 50% del número total de apoyos obtenidos. Gracias, Argentina. ¿Estarían de acuerdo? Veo que sí. Si no, a Estados Unidos, creo, me parece, había pedido la palabra. ¿No? Muy bien. En este sentido, iríamos al anexo del reglamento.
únicamente para aclarar respecto a los nombres de los CCPs. El CCP2 únicamente se ha retirado la palabra incluyendo radiodifusión, y el CCP1 entiendo quedó sin modificación, es decir, continuará siendo telecomunicaciones /TIC, salvo que me corrijan ustedes. Sí, Colombia. Gracias, señor presidente. Solo una duda que tengo es, en el documento, el nombre del Comité Consultivo 1, aparece tachado la palabra telecomunicaciones, y quedaría tecnologías de la información y la comunicación, entre paréntesis telecomunicaciones /TIC, pero no entiendo, según lo que usted acaba de mencionar, cuál es el nombre definitivo del comité. Gracias. Gracias, Colombia. El nombre del Comité Consultivo Permanente 1 es Telecomunicaciones /TIC. Según entiendo, efectivamente haremos la modificación en este documento. Muy bien, con esto concluimos con la revisión del reglamento. Posteriormente regresaría al documento del estatuto, que es el 476, revisado 5. Estados Unidos, por favor. Thank you, Chairman. Sorry to take you back to 477 Revision 3, but in Article 96, Provision 11 is still shown in square brackets, and I believe we need to remove the square brackets. Thank you, Chairman. ¿En qué parte del artículo se refiere a Estados Unidos? Sí, tiene razón, retiraríamos los... Thank you, Chairman. Ya. Gracias. Respecto al documento 476, revisado 5, en función de lo discutido, regresaríamos al artículo 16. En donde se incluyó el texto que se comentó en sala, de acuerdo a lo presentado por Colombia, incluyendo un literal F que señala coordinar con la Secretaría General de la OEA de conformidad con la estructura interna, el proceso de postulaciones para la posición de Secretario Ejecutivo de la CITEL. Esto fue resultado de la discusión y bueno, de la posterior reunión en la oficina del Secretario Ejecutivo. Creemos que es un texto de consenso. En este sentido, sí es Colombia. Sí, muchas gracias, señor presidente. Solamente un cambio en la versión en español de gramática, y es con su estructura interna. En inglés sí está bien cuando dice its internal structure, sería su estructura interna. Gracias, señor presidente. Gracias, Colombia. Tomamos nota y hacemos la modificación.
Posteriormente nos vamos al artículo 17. Al literal Q, en donde se incluye el siguiente texto: definir el perfil y los criterios de selección del candidato para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la CITEL y recibir las nominaciones de los Estados miembros interesados. ¿Hay acuerdo con ese texto? Muy bien, al no haber comentarios, vamos al literal R. Seleccionar un candidato de consenso para ocupar la posición de secretario ejecutivo de la CITEL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún inconveniente? No. El literal S. Participar en el proceso de reclutamiento, selección y composición de la Secretaría de la CITEL. Bien, el secretario ejecutivo tiene una observación, por favor. Gracias, señor presidente. No solamente nuestra sugerencia es cambiar el orden del R y del S, porque el R debería decir participar en el proceso de reclutamiento y el S seleccionar, o sea, son cosas que se siguen, ¿no? Y me parece que la lectura se quedaría más fácil, ¿no? Si se invierte el orden de esos dos literales. Gracias. Gracias, secretario ejecutivo. ¿Algún comentario? Por favor, República Dominicana. Gracias, señor presidente. No, a menos que estemos errados, leemos algo diferente, porque en el R habla en el proceso del secretario ejecutivo, quizás es un tema de redacción, y el otro hablaba sobre la composición de la secretaría de CITEL. No sé si fue que uno está en masculino y femenino por error o qué fue lo que pasó ahí. Pero si son cosas diferentes o si efectivamente, como dice nuestro secretario ejecutivo, que debe de estar primero el proceso y luego la selección. Entonces, a clarificar, por favor. Gracias, Dominicana. Entiendo que sí son dos puntos diferentes. Uno se refiere al secretario ejecutivo y después a la integración del resto del staff de la Secretaría. En este sentido, mantendríamos lo acordado. Si están de acuerdo, iríamos al literal T, que señala: en ausencia de consenso se aplicará el artículo 20 del presente estatuto. Muy bien, veo acuerdo. Y me remito al artículo 23, que se refiere a la estructura de los comités consultivos permanentes, el cual es complementaria a lo ya acordado en el reglamento en función de incrementar las vicepresidencias. Señala únicamente el cambio en vez de 2 a 3 vicepresidencias, de acuerdo a la propuesta presentada por Perú. ¿Algún comentario? Perú, después Canadá, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, este es un cambio que va aunado al cambio del artículo 80 que acabamos de aprobar del reglamento. El día de ayer hemos recibido la manifestación del interés de 3 delegaciones, la de Venezuela, El Salvador y Paraguay, para ocupar la vicepresidencia del CCP1, y esto va a facilitar justamente que estas iniciativas se puedan cristalizar. Y vemos con mucho agrado por el lado del Perú la participación de estos 3 países. Quería sugerir adicionalmente un cambio de redacción, adicionalmente aprobar este párrafo,
Dado que pueden ser más de una las vicepresidencias de los comités, más de una delegación puede integrar la vicepresidencia de un comité consultivo, en el párrafo que dice reuniones, en la segunda oración dice: el vicepresidente tendrá la responsabilidad de ayudar al presidente en sus funciones y podrá ofrecer la sede para realizar una reunión adicional del comité consultivo si lo estima necesario. Yo diría que diga los vicepresidentes tendrán la responsabilidad de ayudar al presidente, en plural, debido a que pueden haber más de un vicepresidente en cada CCP. Gracias, señor presidente. Gracias, Perú. Canadá. Gracias, señor presidente. Una observación sobre la decisión o sobre el consenso que ya tenemos sobre la composición y estructura de los CCPs. Y en seguimiento a lo dicho por la delegación del Perú, quisiéramos hacer referencia al acta de la tercera reunión plenaria de la quinta Asamblea de la CITEL en la Ciudad de México, en el cual dicha acta recogió los comentarios hechos por las administraciones, las candidaturas propuestas e igualmente la aprobación por parte de dicha Asamblea de la estructura y composición de los distintos comités consultivos permanentes. En tal sentido, señor presidente, quisiéramos poder confirmar en esta Asamblea la estructura no solo de los PCCs, sino de aquellas administraciones que, tengo entendido, han ofrecido ser vicepresidentes de los dos comités consultivos permanentes, para que pudiéramos tomar esa decisión aquí, tal como está reflejado en el acta de la tercera reunión plenaria de la Asamblea en el 2010. Y le agradecería entonces, señor presidente, con la asesoría del secretario ejecutivo, que pudiéramos formalizar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Canadá. El secretario ejecutivo me sugiere incluir su manifestación en nuestro informe a la plenaria, indicando también la solicitud de que conste en acta la integración de los comités consultivos con sus vicepresidentes. ¿Estamos de acuerdo? Argentina. Gracias, señor presidente. Simplemente para apoyar lo manifestado por Canadá. Gracias, Argentina. ¿Habría acuerdo en hacerlo de esta forma, en manifestarlo en el informe a la plenaria y que la plenaria adopte en acta la composición de los CCPs? ¿Sí? Nicaragua, por favor. Gracias, señor presidente. La Administración de Nicaragua también apoya lo expuesto por Canadá. Gracias. Muchas gracias. Bien, habiendo acuerdo, les consulto si también tenemos acuerdo en las enmiendas propuestas por Perú en relación de abrir al plural la parte de los vicepresidentes en vez de el vicepresidente. Bien. Entonces, acordado. Ahora nos movemos al artículo 24, en la sección sobre miembros asociados, en el que se tiene una propuesta de modificación que señala una entidad, organización o institución relacionada con la industria de las telecomunicaciones TIC que goce de personalidad jurídica en uno de los Estados miembros y con la aprobación de ese Estado, o que goce de personalidad jurídica en un Estado no miembro y con la aprobación de 3 Estados miembros de la CITEL, podrá llegar a ser miembro asociado de un comité consultivo permanente. Los Estados miembros notificarán por escrito al presidente del COMCITEL los nombres de las entidades, organizaciones o instituciones que haya aprobado. Una entidad, organización o institución dejará de ser miembro asociado en caso de que cualquiera de los Estados miembros retire
la aprobación. Por favor, Venezuela. Gracias, señor presidente. Solo una modificación allí a los Estados miembros en mayúscula. Gracias. República Dominicana. Gracias, señor presidente. Para ser consistente, habría que también cambiar aquí la palabra la aprobación por su aprobación. Gracias, señor presidente. Gracias, República Dominicana. Tomamos nota de lo señalado. Argentina, por favor. Gracias, señor presidente. Simplemente una observación y para ser consistentes con la modificación que acabamos de incluir en el reglamento. En el caso de este texto, sería conveniente que luego de industria incluyéramos a posterior de la coma la palabra academia, de manera de, como decía, ser consistentes con el término que incluimos en el reglamento. Gracias. Muy bien, entiendo la propuesta sería incluir academia después de industria en la primera frase. ¿O podría leer, por favor? Gracias, señor presidente. Sería cualquier agencia, organización o institución relacionada con las telecomunicaciones /TIC, academia e industria. Gracias, Argentina. A su consideración, la modificación. Muy bien, si estamos todos de acuerdo con las enmiendas señaladas y tomando nota de lo expresado por Venezuela y Dominicana, aprobaríamos este texto. En relación con el párrafo 2, también las enmiendas ya no serían necesarias, por lo cual se retirarían las propuestas. Posteriormente, el artículo 26 señala modificación en su primer párrafo. El COMCITEL propondrá al secretario general de la organización un candidato de consenso para la posición de secretario ejecutivo de la CITEL y posteriormente el texto ya consensuado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no veo inconveniente. Bien, hemos terminado la revisión del documento, ya no se observan más modificaciones, simplemente regresaría al artículo 1 en la parte de la visión de la CITEL, donde aún se encuentran corchetes, consultándoles si podríamos cortar el texto de la visión del plan estratégico y pegarlo tal cual se apruebe en él, simplemente solicitándole a la Secretaría se haga esa enmienda. Bien, al estar todos de acuerdo, también concluimos con la revisión de este documento. Ahora me permitiría pedir que pongan en pantalla el documento 525, para lo cual pediría al secretario ejecutivo si nos puede presentar el documento 525. Que contiene una resolución, un proyecto de resolución denominada modificación al estatuto y reglamento de la CITEL, que tiene por objeto remitir precisamente este documento a consideración de la Asamblea General de la OEA. Por favor, Clovis. Gracias, señor presidente. Sí, con su
anuência, eu pediria à engenheira Graciela Piedras que apresente esse documento. Graças. Sí, muchas gracias, señor presidente. Tal como ya ha indicado, este documento es un proyecto de resolución de la Asamblea de la CITEL, por el cual se aprueban las modificaciones al estatuto y al reglamento, y se solicita a la Asamblea General de la OEA que en su próximo periodo ordinario de sesiones apruebe las modificaciones al estatuto especificadas en el anexo, retroactivo a la fecha de esta resolución. En el anexo 1 se incluiría el documento de la última versión, en el anexo 2 el 477, la última revisión, y se encuentra la resolución que se enviaría al Consejo Permanente de la OEA para que sea considerado en la próxima Asamblea General de la OEA en conjunto con el estatuto y el reglamento. Muchas gracias. Gracias a la Secretaría. ¿Existe algún inconveniente en que adoptemos la resolución? No, muchas gracias. Iríamos al último de los documentos que nos han asignado para esta sesión, el cual es el documento 487 revisado 1. El cual por el momento solo se encuentra en idioma inglés, que es una propuesta de resolución que presentó a la sesión plenaria la delegación de Estados Unidos y que se revisó y está presentando algunas modificaciones, para lo cual pediría a Estados Unidos si nos podría informar en qué consisten las modificaciones a la resolución. Thank you very much, Mr. Chairman. This document 487 Revision 1 has been modified to take into account the changes that were made in the statute and regulations today with respect to the selection process for the Executive Secretary of CETEL. And so in the draft resolution, in considering F, now instead of referring to the importance that members of ComCETEL place with regard to this selection process, it refers to the statute establishing a role for ComCETEL with respect to defining the profile, selection criteria, and nomination of a candidate for the position of Executive Secretary of CETEL to the Secretary General of the organization. And the resolves read as follows. Resolves 1, to instruct the Executive Secretary to establish an ad hoc group to carry out its statutory responsibilities with respect to the position of Executive Secretary of CETEL. Resolves 2, to finalize the profile and selection criteria in the annex to this resolution as a priority and submit it to the next meeting of ComCETEL for review and approval. Resolves 3, to receive nominations to fill the position of the Executive Secretary by the following meeting of ComCETEL. Resolves 4, to propose to the Secretary General of the organization a consensus candidate
for the position of Executive Secretary of CETEL before the retirement of the current Executive Secretary. And resolves 5, to forward this resolution to the Permanent Council as input to the review of the general standards. And I see there's a typo on this particular resolves because it says to the Permanent Council twice, so that should be deleted the second time. Thank you, Mr. Chairman. Oh, yeah. Gracias, Estados Unidos. Antes de pasar la palabra a la asesora legal, quisiera saber si hay algún comentario respecto a la propuesta presentada con modificaciones. Colombia, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente, y gracias a la delegación de los Estados Unidos por esta importante propuesta. En términos generales diría que como ya tenemos aprobado en el estatuto algunos cambios, tendríamos que ser consistentes con esos cambios que ya están aprobados para que queden incorporados en esta propuesta. Y en el resolutivo número 1, yo creo que la instrucción no va al secretario ejecutivo, sino sería a COMCITEL en este caso. Y la otra pregunta que tenía, señor presidente, es si esta versión está en español en alguna de las pantallas que se pudiera ver, por favor, en español. Gracias. Gracias, Colombia. Asesora legal, por favor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero reiterar lo que he dicho anteriormente acerca de una propuesta de este tipo. Está la Asamblea haciéndola a sabiendas de que contraviene lo que actualmente establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos, principalmente el artículo 113, que es el que especifica que el secretario general es el que nombra al personal de la Secretaría General. En segundo lugar, en cuanto al punto número 5, no me queda claro la incidencia que vaya a tener sobre las normas generales. Así que no sé si quisieran de repente, no sé, expresarlo de otra forma, porque no entiendo la incidencia de la resolución sobre las normas generales, pero es solamente una observación, ojo. Gracias, señor presidente. Gracias a la asesoría legal. Contemplando lo manifestado por Colombia, en primera instancia consultaría si no tienen inconveniente en cambiar la instrucción al COMCITEL en lugar del secretario ejecutivo. Canadá, por favor. Thank you, Mr. Chairman. If we look at number 5 in English, we would like to understand if this is an editorial issue or because it reads to forward this resolution to the Permanent Council as input to the review of the general standards. So there is an editorial change, I suppose, that needs to be made. The second issue is I understand that the legal advisor wants some clarification as to what would be the purpose of that. Let me ask the question back. Could you identify what is wrong or in that item 5 that you would suggest as a reason to remove it? Thank you. Gracias, Canadá. ¿Algún comentario adicional?
Bien, asesora legal, por favor. Gracias, señor presidente. Lo hacía como una observación porque no entendía cuál era la incidencia que tenía la propuesta por sobre, en particular, las normas generales de la Secretaría General. Era solamente un comentario. Gracias, señor presidente. Gracias, asesora legal. Estados Unidos, por favor. Thank you, Mr. Chair. Just to explain a little bit about why we added point 5 here, it's that currently at headquarters, the member states are going through a process of looking at the composition of committees that review candidate profiles and how they interview them, which is part of the general standards. And so they're in the middle of that. And so this entire piece is talking about the selection process, developing the criteria. So we are asking that this specifically be forwarded to the Permanent Council, where the conversation is going on right now about such things. So we want to make sure that this input that is specifically talking about this executive secretary selection is included in the conversation that is going on in the Permanent Council about such matters. So we just want to add a safeguard in here that ensures that this piece goes to all member states at the Permanent Council. Thank you. Gracias, Estados Unidos. ¿Queda aclarado el punto o quiere hacer otra intervención, por favor? Gracias, señor presidente. Creo que el error fue en la manera en que yo lo estaba leyendo, porque como lo estaba leyendo en inglés es as input to review the general standards. It's for the ongoing process of review of the general standards. And I now understand. Thank you very much. And thank you, Mr. President. Gracias. Bien, retomando lo manifestado con Colombia, lamentablemente en este momento no contamos con la versión en español del documento. En este sentido, sugeriría a la sala la posibilidad de, en principio, adoptar la resolución con los siguientes cambios. Clovis, por favor. Thank you, Mr. Chairman. Through you, Mr. Chairman, I'd like to seek clarification on resolves number 1, to instruct the Executive Secretary to establish an ad hoc group to carry out its statutory responsibilities with respect to the position of Executive Secretary of CITEL. I am not sure if I'm entitled to establish an ad hoc group. I believe that this is a kind of decision to be taken by ComCitel. So I would like to seek clarification in order to better serve and moving forward this mandate. Thank you. Gracias, secretario ejecutivo. Comentaba Colombia precisamente la propuesta y a mi entender era un consenso que se cambiaría la instrucción al ComCitel en sustitución del secretario ejecutivo. Asimismo, se haría la corrección del Resuelve 5 mencionada por Canadá y simplemente me quedaría la duda hacia Colombia, ¿qué modificaciones necesitaríamos para que esté en línea con lo aprobado ya para el estatuto? ¿O en qué sentido? Si me podría especificar su comentario para tomar nota, por favor. Me informan que ya está la versión en español en portal colaborativo, por si pudieran abrirla en sus computadoras.
Una vez más, bueno, ya teniendo el texto en español, recapitularía la modificación de Comcitel en lugar del secretario ejecutivo, la corrección editorial en idioma inglés y, bueno, quisiera si nos pudieran precisar qué otra modificación se requiere o estaríamos de acuerdo con el texto como está en la resolución. Colombia, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y en términos generales, sí, pero para no pecar de pronto por confusión, me parece que el comentario que hace el secretario ejecutivo de la CITEL ahorita es muy pertinente. O sea, no podemos entrar a recortarle el trabajo que le estamos encargando por estatutos a la Comcitel. Entonces sería instruir a la Comcitel para que cumpla con sus responsabilidades estatutarias de conformidad con el artículo 17 del estatuto. Y el artículo 17 del estatuto que ya aprobamos dice cuáles son las funciones en relación con el perfil y los criterios de selección. Y esto de finalizar el perfil y el criterio de selección ya incluye en el anexo unas decisiones sobre ese perfil y criterio de selección. Si yo estoy leyendo bien el anexo que tengo aquí, que ya dice, no sé si la delegación de Estados Unidos nos puede aclarar un poquito más de dónde viene esta información del anexo, porque estaríamos aquí acordando también ya prácticamente el perfil de lo que queremos. Entonces no sé si es que esto ya viene de antes, ahí necesitaríamos un poquito más de claridad. En términos generales nos parece muy conveniente y nos parece bien que sea Comcitel de conformidad con el artículo 17 de los estatutos, y también nos parece muy bien el artículo 2 que pone un tiempo específico, que está muy bien porque dice que es la próxima reunión de Comcitel para revisión y aprobación. Y también sería el artículo 3, pero lo tendríamos que adaptar de acuerdo a lo que aprobamos en el estatuto. Entonces sí sería bueno por de pronto, no sé si ponerlo en limpio o trabajar con los Estados Unidos en un grupo para poner en limpio estas ideas y recibir un poquito de claridad sobre el tema del anexo, de dónde viene simplemente. Gracias. Gracias, Colombia. ¿Estados Unidos tendría algún comentario? Thank you, Mr. Chairman. The annex was developed by the United States as a starting point for the profile and selection criteria as an input to this meeting. And the resolution itself resolves calls on ComCitel to finalize the profile and selection criteria in the annex as a priority. So the annex is simply a starting point or a draft to kick the work off, so to speak. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. Argentina, ¿quería tomar la palabra? ¿No? Muy bien. Entonces, México, por favor. Muchas gracias, señor presidente. También una preocupación de México es el tema de finalizar el perfil y el criterio de selección. Creemos que deberíamos aclarar esa idea, tomando en consideración que no quisiéramos basarnos total y completamente en lo que está establecido en el anexo. Si bien es cierto, podemos partir de eso para definir el perfil y los criterios de selección, tampoco quisiéramos que se tome como ya el documento base y solamente con unos ajustes
tenerlo por concluido, finalizado, como se dice ahí. Más bien sería que se elabore el perfil y la selección de criterio, tomando en consideración lo planteado en el anexo, pero nada más lo planteado en el anexo tendría que ser una sugerencia, no amarrarnos a terminar sobre este documento. Gracias, México. ¿Tendría alguna sugerencia para que nos hiciera favor de leer el texto? Si me da un par de minutos, con todo gusto preparo una sugerencia de texto. Muy bien. En virtud de que es el último documento que nos han encargado, si están de acuerdo, dejaríamos por el momento pendiente resuelve 1 y 2. Preguntaría si podríamos tener acuerdo respecto al resuelve número 3 en relación con recibir nominaciones para la posición de secretario ejecutivo en la próxima reunión de COMCITEL. Sí, Canadá, por favor. Thank you, Mr. Chairman. When we refer to the next meeting of COMCITEL, we are referring to the meeting in December. So that would be one issue that needs to be the next meeting of CITEL. I know it doesn't make sense, but the next official meeting of CITEL is this afternoon. The other issue is that Canada's understanding of the document is that we have to get the working group, the ad hoc group working right now, as soon as possible, and that working group will produce a document, a finalized document for the approval of COMCITEL in December. Thank you. Gracias, Canadá. Tomamos nota, quizás valdría la pena incluir el número de COMCITEL que será en diciembre, el número de sesión, para que quede claro que sería en la sesión de diciembre, aunque quizás en la reunión del día de hoy podríamos tomar en consideración algunas de sus sugerencias en virtud de que probablemente podría al menos elegirse si existiría algún presidente o alguna administración que encabezara esta labor o no. Lo mismo está a su consideración, con el único ajuste de señalar el número de reunión de COMCITEL que será en diciembre. ¿Estaríamos de acuerdo? Bien, entonces haríamos esa edición poniéndole número a la reunión del COMCITEL en vez de dejarlo solo así. Y les consulto respecto al resuelve número 4, que señala proponer al secretario general de la organización un candidato de consenso para la posición de secretario ejecutivo de CITEL antes de que se retire el actual secretario ejecutivo. ¿Están de acuerdo con ese texto? Bien. Posteriormente, el resuelve número 5, tomando en consideración la corrección en el idioma inglés, la corrección editorial, estaríamos de acuerdo con el texto que aparece: enviar esta resolución al Consejo Permanente como contribución para la revisión de sus estándares generales. Colombia. Sí, gracias, señor presidente. ¿A cuál Consejo Permanente? Discúlpeme. Entiendo que el Consejo Permanente de la OEA. Según entendí, hay un proceso o un trabajo en curso al respecto y se quisiera enviar como contribución a esos trabajos. ¿Me permite un segundo? Gracias, señor presidente.
Mientras tanto, quizás México quisiera darnos su propuesta de texto para el resuelve 1 y quizás el 2. Gracias, señor presidente. Le voy a dar lectura en velocidad de dictado. La propuesta de texto sería tomar en consideración el anexo a la resolución, como un elemento de apoyo en el proceso de definición del perfil y criterio de selección del secretario ejecutivo. Esa sería la propuesta, señor presidente. Gracias, México. El texto que usted nos propone iría al inicio o al final en alguna parte del resuelve modificándolo, o se quedaría instruida al Comcitel para que cumpla con sus responsabilidades estatutarias, o en dónde incluiríamos el texto que nos acabas de mencionar. Si me puede hacer favor de subir la pantalla nada más para ver los primeros resuelves. Sería, lo estaba viendo pueden subirla de inglés, por favor. Gracias. Hay un resuelve, no sé si es el 1 o el 2. Estoy un poco confundido con el control de cambios. Dice to finalize the profile and selection criteria. Esta propuesta sería para eliminar este documento, esta oración, e incluir la que nosotros estamos poniendo a su consideración. Gracias, México. Bien, si retomamos el resuelve número 5, si me lo permiten, y después regresamos al texto. Si es posible, Colombia. Sí, muchas gracias, señor presidente. Simplemente para sugerir, y ya consultado informalmente también la delegación proponente, que para evitar este tipo de confusiones nos refiramos a la Organización de los Estados Americanos, porque allá además del Consejo Permanente está el Consejo Interamericano, o sea, hay otro tipo de consejos. Entonces, simplemente enviar esta resolución a la Organización de los Estados Americanos como contribución en el proceso de revisión de los estándares generales. Ese proceso se está haciendo en una de las comisiones, que es la de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Entonces yo creo que así queda un poco más claro, y ya por los canales pertinentes se mirará también a dónde más puede ser de utilidad esta resolución. Gracias. Gracias, Colombia. Entonces la propuesta de resuelve 5 es eliminar Consejo Permanente y agregar la Organización de Estados Americanos. Entonces se le iría enviar esta resolución a la Organización de los Estados Americanos como contribución para la revisión de los estándares generales, en el proceso de los estándares generales. Canadá, por favor. Sorry to take the floor again. If we could go back to number 4, Mr. Chairman. What is the urgency of inserting the text that says that we have to propose to the Secretary General a consensus candidate before the current Executive Secretary retires? What we have to do is to propose a consensus candidate. What would happen, and I hope it doesn't happen, if our current Executive Secretary decides to retire tomorrow? Yeah. No, I think that it's, I don't know what value the last part of that paragraph adds, because the important thing is to submit that information to the Secretary General
you can put as soon as possible, or, but not tie this to Mr. Baptista's retirement. Thank you. Gracias, Canadá. Entiendo su propuesta. Antes de regresar al Resuelve 4, nada más estar seguro de que no hay más comentarios para el Resuelve 5 después de la decisión de Colombia, quedando enviar esta resolución a la Organización de Estados Americanos como contribución para la revisión en el proceso de los estándares generales. ¿Sí? Bien. Entonces, de haber acuerdo en el Resuelve 5, regresamos al Resuelve 4. Por lo manifestado por Canadá, entiendo la propuesta, si no es así, si puede corregirme, sería eliminar antes de que se retire el actual secretario ejecutivo y agregando al final del secretario ejecutivo de la CITEL tan pronto sea posible. Primero Uruguay y después Canadá de nuevo, por favor. Gracias, señor presidente. En realidad esto es una consulta posiblemente para la asesora legal para clarificar un poco cómo es este proceso de selección del nuevo secretario ejecutivo, porque entiendo que existen procedimientos dentro de la Organización de Estados Americanos para proveer el cargo o las posiciones y que podría implicar un llamado abierto. Entonces quisiera entender un poco mejor cuál sería ese procedimiento y cómo podría acompañarse ese procedimiento con una definición de un candidato que sea definido por consenso en Comcitel, o sea, cómo podemos o cómo sería posible conjugar esas dos situaciones. Comcitel, en base al perfil que determine este grupo ad hoc que estaríamos creando, define un candidato por consenso en la próxima reunión, pero a su vez hay un llamado que sería abierto, con lo cual podría eventualmente, si eso es un proceso ya establecido dentro de la organización, resultar seleccionado una persona distinta de la que nosotros hayamos nominado. Quería dejar planteada esa duda para tratar de entender cómo va a ser el procedimiento en definitiva. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, para llenar una vacante para un cargo bajo la modalidad de contratación a término fijo, se siguen los términos establecidos en el artículo 44 de las normas generales, y el artículo 44 es el que lleva el que establece las pautas para esa selección, para el cargo. No tengo exactamente, lo tengo aquí en blanco y negro, con gusto lo puedo leer. Cómo pasa en el Departamento de Recursos Humanos no puedo explicarlo en un nivel de detalles porque no sé exactamente cómo se maneja recursos humanos, pero grosso modo se elabora un perfil para el puesto que se busca llenar. Se hace un anuncio de vacante y básicamente sale a concurso. Se entrevistan candidatos y se sigue lo que establece el artículo 44 de las normas generales que establecen cuáles son las pautas, pero es un proceso que lo maneja el Departamento de Recursos Humanos, siempre con el input, esto lo voy a decir en inglés porque no me acuerdo cómo se dice en español, con el input del área técnica que tiene la necesidad de la persona, obviamente. Yo tengo
Por favor, Flovis. Gracias, señor presidente. Yo tengo una sugerencia, quizás para simplificarlo, es que al final de esta asamblea yo podría reunirme con el director de Recursos Humanos, con el apoyo del área legal, para cuadrar lo que ustedes están aprobando aquí con la normativa de la OEA, de manera que el COMCITEL incida conforme aqui se estabelece em la selección del nuevo secretario ejecutivo de la CITEL. Yo pienso que eso sería un trámite administrativo que podríamos iniciar con nuestra área de recursos humanos, así que volvamos a Washington, teniendo presente lo que determina el órgano máximo de la CITEL, que es nuestra asamblea. Gracias. Gracias, secretario ejecutivo. La asesora legal, les pediría de favor que fueran más breves las intervenciones. Ya teníamos una reunión de media hora y ya se prolongó hora y media, entonces agradecería que las intervenciones fueran breves. Por favor, asesora legal. Gracias, señor presidente. Claro, lo que ha dicho el secretario ejecutivo, siempre teniendo en cuenta que el secretario general va a consultar con COMCITEL. Era la única aclaración que quería hacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Brevemente Uruguay, que me había pedido la palabra, y después brevemente Canadá, por favor. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que acaban de describir, me da la sensación que es para hacerlo en la forma que es establecido, y en particular lo que establece el resolviendo 4, hay que modificar el proceso de selección. Cuadrar eso va a ser complejo, porque significa modificar cómo se selecciona una posición de esas. Canadá, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Y siguiendo la intervención de Uruguay, y es para discutirlo más adelante, aprobemos esto tal como está, pero no podría haber un candidato de consenso que además se tiene que someter a un concurso. Muchas gracias. Gracias. Creo que queda claro que evidentemente habrá unas tareas por hacer que hará el grupo precisamente que se creará, o que el COMCITEL dará seguimiento. Entonces, si me lo permiten, quisiera regresar al texto del Resuelve 4 en función de tener la aprobación. Bien, la asesora legal, por favor, brevemente. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente como una recomendación es ver lo que las demás entidades que tienen algo en común con CITEL hacen en cuanto al proceso de selección. Y con esto, y no porque sean iguales, sino porque hasta cierto punto se parecen, ver cómo se maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su proceso de selección del secretario ejecutivo, el Instituto Interamericano del Niño, por ejemplo, y con gusto puedo ayudarlos, no desde aquí robando más tiempo, para llegar a un proceso que podría estar de acuerdo y que podría con lo que ustedes buscan. Gracias, señor presidente. Gracias, asesora legal. Bien, entonces el Resuelve 4 estaría, como mencionábamos, proponer al secretario general de la organización un candidato de consenso para la posición de secretario ejecutivo de la CITEL, tan pronto sea posible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Regresaríamos al Resuelve 1, que iniciaría como instruir al COMCITEL para que cumpla con sus responsabilidades estatutarias con respecto a la posición de secretario ejecutivo de CITEL, de CITEL, ahí sería punto y aparte. Estados Unidos, por favor. Thank you, Chairman. We had modified Resolves 1 to read to instruct COMCITEL
to establish an ad hoc group to carry out its statutory responsibilities with respect to the position of Executive Secretary of CETEL. Thank you, Chairman. Si Estados Unidos podría leer de nuevo el texto. Thank you, Mr. Chairman. Earlier we had replaced the words "the Executive Secretary" with ComCETEL. Now, if we wish for greater completeness, we could add at the end of the sentence, in accordance with Article 17 of the statute. Thank you, Chairman. Gracias. ¿Estaríamos de acuerdo con las modificaciones señaladas por Estados Unidos? Bien. Y después tomaríamos en el resuelve 2 el texto que propone México, que señala tomar en consideración el anexo a la presente resolución como un elemento de apoyo en el proceso de definición del perfil y criterios de selección del secretario ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Estados Unidos? Thank you, Mr. Chairman. Certainly we can agree to the changing of the text in the front end of number 2, but there's also the other element of submitting it to the next meeting of ComCETEL for review and approval, and I assume we keep that text at the end of the sentence, so it would read in its entirety: to take into consideration the annex to this resolution in the process of defining the profile and criteria of the Executive Secretary, and submit the profile and criteria to the next meeting of ComCETEL for review and approval. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. Si me lo permite, está bien México, después Uruguay, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Estados Unidos por los comentarios. Solamente un tema de aclaración. Si nosotros tomamos en consideración estos elementos que están en el anexo y los enviamos a la siguiente resolución, a la siguiente reunión, entonces sería hasta diciembre de 2015, entendería, porque no sé si en la reunión de ComCETEL de hoy por la tarde vayamos a terminar este perfil. Entonces no quisiera que se prestara a confusiones y sería mejor dejarlo como se encuentra. Gracias. México-Uruguay, por favor. Sí, yo quisiera, en función de los elementos y las dudas que tenemos sobre cómo acompasar estas definiciones con los actuales reglamentos y actuales sistemas de selección de la organización, propondría dos cosas. Primero, ampliar el encargo que estamos haciendo a este grupo ad hoc, que no solo complete el trabajo de definición del perfil, sino que también establezca los mecanismos que se van a utilizar para cumplir el objetivo de que sea el candidato que elija ComCETEL el que resulte electo o seleccionado como secretario ejecutivo. Y en tal sentido propondría no remitir esta resolución a la organización hasta que se expida ese grupo
en función de cuál sería el procedimiento sugerido para cumplir el objetivo. Bien, la sugerencia quizás que México plantea en relación con lo señalado con Estados Unidos sería quizás en el mismo sentido que lo que en su momento se acordó con Canadá, de que la próxima reunión del COMCITEL nos referimos a la reunión 2014 de diciembre, señalando el número de reunión, y en esa sería donde se sometería la información que corresponda. Respecto a lo señalado por Uruguay, le consulto si quizás esta preocupación pudiera ser subsanada en función de la referencia que hacemos al artículo 17 del Estatuto, en el cual se han realizado algunas modificaciones en función de la selección del candidato y del candidato del secretario ejecutivo de la CITEL. Si quizás con eso se podría atender la preocupación, ya que ahí se señala precisamente que le corresponde la definición del perfil y criterios de selección, además de recibir nominaciones de los Estados miembros interesados, de seleccionar el candidato de consenso y de participar en el reclutamiento de otros oficiales de la Secretaría. Y bueno, de no alcanzar ahí algún consenso, se remite al artículo 20. Esta es la propuesta. No sé si podríamos ir adelante con estas sugerencias. Bien, veo que sí. Muchas gracias. En este sentido, concluiríamos con los trabajos de este comité. México, por favor. Gracias, señor presidente. Perdón que sigamos con esta cuestión, pero quería nada más solicitar la aclaración de cómo quedaría redactado el resuelve número 2, si como fue propuesto por nosotros o si había sufrido alguna modificación de acuerdo con lo que mencionó la delegación de Estados Unidos, solo para confirmar cuál sería la redacción final. Muy bien, voy a leer. Tomar en consideración el anexo a la presente resolución como un elemento de apoyo en el proceso de definición del perfil y criterios de selección del secretario ejecutivo y presentar en la siguiente reunión del COMCITEL, pondríamos el número de reunión del COMCITEL para su revisión y aprobación. Gracias, señor presidente. Muy bien, estamos de acuerdo. Finalizamos. Uruguay, por favor. Discúlpeme, por favor, las demoras involuntarias, pero me entra la siguiente pregunta. ¿Qué tiene mayor jerarquía? ¿Una norma administrativa de la Organización de Estados Americanos o una resolución de la Asamblea de CITEL? Esa es mi duda. Bien, bueno, ¿para qué invento? Por favor, asesora legal, si les puede ayudar. Gracias, señor presidente. Y la respuesta es, cuando esa norma trata de implementar un mandato que le ha sido dado a la Secretaría General mediante su máximo órgano, que es la Asamblea General, entonces nos vamos a lo que es el mandato, ya sea a través de una resolución o a través de lo que sea, que se está básicamente plasmando en lo que es la normativa, que es lo que terminan siendo las normas generales. Gracias, señor presidente. Gracias, asesora. Complementando quizás un poco, el estatuto se somete a consideración de la Asamblea General de la OEA, el cual es el órgano máximo de la organización. En función de lo que la Secretaría General aprueba, el secretario general aplica las disposiciones en concordancia, por supuesto, con sus funciones que establecidas en la Carta de la organización.
Uruguay, por favor. Gracias. Me quedó claro. Muy amables. En este sentido, les consulto si podríamos cerrar esta sesión y muchas gracias por su cooperación. Muy amables por la paciencia. Hasta luego. Perdão, eu tenho um anúncio aqui que me han solicitado. Solicito que todos se quedem em sala, que vamos dar início à sessão plenária final desta Assembleia. E depois da clausura, sim, me disseram que há um coffee break, há comida, há café, e que vocês podem servir-se e vir para a sala, porque daremos início ao Comcitel, não? Já são as 4:05 da tarde. E pido a todos que se quedem para a plenária da Assembleia. Graças.